La vida había transcurrido en un vaivén monótono. La rutina diaria se había convertido en un susurro lejano, casi imperceptible. Miraba a mi alrededor y todo parecía igual, cada día una repetición del anterior. Los años habían desgastado la chispa de mi matrimonio, dejándome con una sensación de vacío que no sabía cómo llenar. Las conversaciones con mi pareja se limitaban a lo necesario, como si cada palabra fuera un ladrillo más en un muro que nos separaba. Recordaba aquella conversación que había tenido meses atrás. Él hablaba de sus proyectos, de su trabajo. Yo asentía intentando mostrar interés, pero en el fondo sabía que mis palabras caían en el aire sin eco. No había espacio para mis sentimientos ni mis pensamientos. Era como si fuera una sombra en su vida, una figura que apenas percibía. La idea de un viaje familiar surgió como un soplo de aire fresco. Sevilla nos esperaba con sus calles empedradas y la promesa de la feria de abril. La emoción inicial se mezcló con la ansiedad. El viaje significaba estar juntos, pero también significaba enfrentar esa soledad que me seguía como una sombra. Mientras preparaba las maletas, noté algo extraño en la mirada de mi hijastro. Era un destello diferente, una forma de observarme que me hizo sentir incómoda y viva al mismo tiempo. Intenté ignorarlo, convencida de que era solo mi imaginación jugando trucos conmigo. Pero su mirada persistía, como si buscara algo más allá de lo superficial. En el tren hacia Sevilla, el bullicio del vagón apenas lograba ahogar mis pensamientos. Miraba por la ventana mientras los paisajes se deslizaban ante mí, los campos verdes y las casas blancas parecían burlarse de mi inquietud interna. Mi pareja hablaba con entusiasmo sobre lo que haríamos al llegar, yo sonreía sin saber realmente qué sentía. Al llegar a Sevilla, la ciudad vibraba con energía festiva. Las luces brillantes y los sonidos alegres llenaban el aire mientras nos dirigíamos a nuestro alojamiento. Me esforzaba por mantener las apariencias, por ser la madrastra ideal y disfrutar del momento familiar. Sin embargo, al caminar por las calles llenas de gente y coloridas casetas, sentí como la soledad se hacía más palpable. La feria era un espectáculo fascinante, risas resonando entre los gritos de alegría y música flamenca envolviendo cada rincón. Pero en medio del bullicio había algo más, una conexión inesperada con mi hijastro que no podía ignorar. Mientras explorábamos juntos los diferentes puestos de comida y atracciones, él se acercó a mí con una sonrisa traviesa. ¿Te gustaría probar esto?, preguntó mientras me ofrecía un dulce típico sevillano. Acepté sin pensar demasiado en las implicaciones. El sabor del manjar era delicioso. Sin embargo, lo que realmente me impactó fue su mirada intensa mientras compartíamos ese momento simple pero significativo. Las horas pasaron rápidamente entre risas y juegos hasta que llegó la noche y las luces comenzaron a brillar aún más intensamente en el cielo estrellado. Nos encontramos rodeados por la atmósfera mágica de la feria, todo parecía posible bajo ese manto luminoso. Fue entonces cuando él se acercó nuevamente a mí, esta vez más cerca de lo habitual. Tengo algo que contarte, dijo en voz baja. El corazón me latió con fuerza mientras lo miraba fijamente a los ojos. Su rostro mostraba sinceridad y vulnerabilidad, sentí como esa conexión crecía entre nosotros como un hilo invisible e irrompible. Me siento diferente contigo, confesó casi temeroso. Por un instante el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos bajo el resplandor cálido del lugar. La tensión era palpable y mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era posible sentir esto? A medida que avanzábamos entre las luces brillantes y los aromas embriagadores del lugar, nuestras manos se rozaron accidentalmente al compartir otro dulce típico sevillano. Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante ese contacto fugaz pero electrizante. Las risas lejanas resonaban mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos confusos. En ese instante comprendí cuán lejos estaba del amor verdadero y cuán sola me sentía aún rodeada de gente querida. Esa noche continuamos explorando juntos la feria, cada risa compartida parecía acercarnos más uno al otro mientras el resto del mundo quedaba atrás en una niebla distante e irrelevante. Cuando llegamos a una atracción iluminada por luces centelleantes, él tomó mi mano sin pensarlo dos veces y nos subimos juntos a una especie de rueda gigante que giraba lentamente sobre Sevilla iluminada desde arriba. Mientras ascendíamos hacia el cielo estrellado,
sentí como cada latido resonaba dentro mío como si fuera un eco distante llamándome hacia algo desconocido pero intrigante al mismo tiempo. ¿Sabes? Me gustaría quedarme aquí contigo para siempre, murmuró él cuando alcanzamos la cima. Sus palabras flotaron en el aire como si fueran promesas no dichas entre dos almas perdidas buscando conexión genuina en medio del caos emocional que nos rodeaba. El momento fue perfecto hasta que la realidad regresó abruptamente. Recordé quién era yo realmente. Una madrastra atrapada en un matrimonio vacío e insatisfactorio donde no había cabida para estos nuevos sentimientos nacientes hacia alguien tan cercano pero prohibido al mismo tiempo. La rueda comenzó a descender lentamente mientras luchaba contra esos pensamientos contradictorios. ¿Qué haría con esta atracción inesperada? ¿Cómo podría enfrentar lo inevitable? Las luces brillantes comenzaron a desvanecerse lentamente cuando finalmente llegamos al suelo nuevamente. Sabía que debía mantener las apariencias ante todos, pero dentro mío crecía esa chispa rebelde deseando liberarse aunque solo fuera por unos instantes más. El bullicio de la feria nos envolvía mientras caminábamos entre los puestos de luces y colores. La música vibrante resonaba en el aire, y las risas de los niños llenaban el ambiente. A pesar de la alegría que me rodeaba, una tensión interna me mantenía alerta. Cada vez que miraba a mi hijastro sentía una mezcla de emoción y temor. Su mirada parecía buscar la mía en medio del caos festivo. Nos encontramos frente a una atracción que prometía emociones intensas. Él me sonrió y en ese instante algo cambió entre nosotros. Su expresión era un reflejo de complicidad, como si ambos supiéramos que había algo más allá de lo que mostraban nuestras sonrisas forzadas. Mientras la multitud se movía a nuestro alrededor, él se acercó un poco más, casi como si buscara proteger ese momento frágil del resto del mundo. ¿Te gustaría probarlo?, preguntó señalando el juego. Su voz era suave, pero había un tono de desafío en ella. Acepté sin pensarlo demasiado, impulsada por una mezcla de curiosidad y deseo de escapar momentáneamente de la realidad que me asfixiaba. Mientras subíamos a la atracción, la adrenalina comenzó a fluir por mis venas. Las luces brillantes nos rodeaban como estrellas fugaces, y ese instante se sentía casi mágico. En lo alto del recorrido miré hacia abajo y vi el bullicio de la feria desde una nueva perspectiva. Todo parecía tan pequeño y lejano. Cuando la atracción llegó a su punto más alto, él tomó mi mano con firmeza. No tengas miedo, dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro juvenil. En ese momento el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos en esa cúspide efímera. Al descender rápidamente un grito involuntario escapó de mis labios. La sensación fue electrizante y liberadora al mismo tiempo. Al aterrizar nuevamente en tierra firme, él me miró fijamente. La risa se desvaneció lentamente mientras nuestros ojos se encontraban con intensidad. Quiero contarte algo, dijo él con seriedad repentina. Mi corazón latía con fuerza ante su confesión inesperada. A veces siento que no encajo aquí, continuó. Como si todos estuvieran ocupados viviendo sus vidas y yo solo fuera un espectador. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Yo también había sentido esa desconexión en mi propio hogar durante años. Es difícil encontrar nuestro lugar, respondí suavemente sintiendo como ese momento compartido creaba un vínculo más fuerte entre nosotros. Entonces ocurrió, bajo las luces brillantes de la feria, nos besamos. Fue un gesto fugaz pero poderoso que selló nuestra conexión en un instante lleno de promesas no dichas y miedos ocultos. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció nuevamente. Todo lo que importaba era esa chispa entre nosotros. El beso fue breve pero dejó una huella profunda en mi corazón. Me sentí viva por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, el peso de lo prohibido comenzó a aplastarme al instante siguiente. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Cómo podría seguir adelante después de esto? La risa festiva continuaba a nuestro alrededor mientras intentábamos actuar normalmente ante los demás miembros de la familia que disfrutaban del ambiente festivo sin saber lo que acababa de suceder entre nosotros. Con cada paso hacia los puestos cercanos, sentí como la culpa comenzaba a crecer dentro mío como una sombra persistente. Sabía que debía mantener las apariencias ante todos, pero dentro mío crecía esa chispa rebelde deseando liberarse aunque solo fuera por unos instantes más.
Mientras avanzábamos entre las multitudes coloridas y las luces titilantes, él seguía robándome miradas furtivas cargadas de significado oculto. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente al elegir caramelos o juguetes en los puestos cercanos, una corriente eléctrica recorría mi piel. La tarde avanzaba y decidimos descansar un momento en uno de los bancos dispuestos para los visitantes cansados. Me senté junto a él sintiendo el calor emanando de su cuerpo joven e inquieto. Era difícil no dejarse llevar por esa atracción creciente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó él con voz baja pero firme mientras sus ojos buscaban los míos nuevamente llenos de incertidumbre y deseo reprimido. «No sé», respondí honestamente mientras sentía como mis propias palabras resonaban vacías ante su sinceridad abrumadora. A medida que caía la noche sobre Sevilla y las luces comenzaban a brillar aún más intensamente bajo el cielo estrellado, comprendí que este viaje estaba cambiando algo fundamental dentro mío. Cada rayo luminoso parecía reflejar mis propios sentimientos confusos e incontrolables hacia él. La risa generalizada se convirtió en un murmullo lejano cuando decidimos alejarnos del bullicio hacia un rincón más tranquilo donde podíamos hablar sin ser interrumpidos por risas ajenas o miradas curiosas. «Me gustaría pasar más tiempo contigo», confesó él finalmente al encontrarme sola con mis pensamientos oscuros e inciertos sobre nuestro futuro juntos. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como promesas no cumplidas. Sabía que debía poner límites claros para evitar caer aún más profundo en este laberinto emocional sin salida aparente. Sin embargo, cada vez que intentaba recordar mi vida antes del viaje, las rutinas monótonas llenas de silencio, me resultaba imposible ignorar esta nueva chispa vibrante encendida dentro mío gracias a su presencia inesperada e irresistible. La noche continuó avanzando mientras nuestras conversaciones fluían naturalmente llenas de risas nerviosas e historias compartidas sobre sueños perdidos. Era como si hubiéramos creado nuestro propio refugio lejos del mundo exterior donde todo parecía posible incluso si solo fuera por unos momentos más. Pero sabía que este juego tenía sus reglas invisibles. No podía permitirnos cruzar límites peligrosos ni perderme completamente en esta conexión prohibida, aunque cada palabra pronunciada aumentara aún más mi deseo interno por vivir intensamente cada instante junto a él. La feria desbordaba colores y risas, y yo me sentía como un espectador en mi propia vida. Las luces brillantes iluminaban los rostros alegres de las personas que nos rodeaban, pero en mi interior había una sombra que no podía ignorar. La conexión con mi hijastro había comenzado a transformarse en algo más profundo, algo que me llenaba de emoción y miedo a la vez. Mientras caminábamos por la calle principal, él se acercó a mí con una sonrisa que parecía iluminar el oscuro rincón de mi alma. «¿Te gustaría probar algo dulce?», me preguntó, señalando un puesto de churros. Acepté, pero cada bocado se sentía como un recordatorio del riesgo que corríamos. La culpa comenzaba a pesar en mi conciencia, un peso que no podía ignorar. El aire estaba impregnado del aroma de la fritura y el azúcar, y mientras compartíamos los churros, nuestras manos se rozaron accidentalmente. En ese instante sentí una corriente eléctrica recorrerme. «Esto es solo un juego», me repetía internamente mientras la risa de la feria se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. A medida que avanzábamos entre la multitud, el ambiente festivo parecía intensificar nuestra conexión secreta. Las miradas furtivas se convirtieron en sonrisas cómplices. Era como si estuviéramos en una burbuja donde el resto del mundo no existía, solo éramos él y yo. «¿Te gustaría dar una vuelta en la noria?», sugirió con entusiasmo. Asentí aunque sabía que el simple acto de estar juntos en ese lugar elevado podría ser peligroso para ambos. Mientras ascendíamos lentamente hacia lo alto, las luces de la feria se expandían ante nosotros como un mar de estrellas fugaces. Una vez arriba, el viento soplaba suavemente sobre nuestros rostros y me sentí viva por primera vez en años. «Mira cómo brilla todo», dijo él mientras señalaba hacia abajo. Pero su mirada no estaba enfocada en las luces, estaba fija en mí. «Es hermoso», respondí sin poder apartar mis ojos de los suyos. En ese momento decisivo, nuestros labios se encontraron. Fue un roce suave al principio, casi como si temiéramos romper el hechizo que nos envolvía. Pero pronto esa incertidumbre dio paso a una necesidad más intensa. El beso se profundizó mientras el mundo a nuestro alrededor desaparecía por completo. La noria seguía girando lentamente mientras nosotros permanecíamos atrapados en nuestra propia realidad.
Cuando finalmente nos separábamos, ambos respirábamos entrecortadamente como si hubiéramos estado bajo el agua demasiado tiempo. Esto no puede seguir así, murmuré al ver su expresión seria reflejada bajo las luces parpadeantes. La culpa comenzó a aflorar nuevamente, ¿cómo podía haber cruzado esa línea tan peligrosa sin pensar en las consecuencias? Él sonrió levemente pero su mirada era intensa. No lo sé, pero se siente bien. Esa respuesta resonó dentro de mí como un eco perturbador. ¿Qué significaba realmente? ¿Era suficiente para justificar lo que habíamos hecho? Mientras descendíamos de la noria, el ambiente festivo seguía vibrando a nuestro alrededor, pero yo me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas y otro cargado de responsabilidades y expectativas familiares. Decidimos alejarnos del bullicio y encontrar un rincón más tranquilo para hablar sin interrupciones. Caminamos hacia un pequeño bar escondido entre los puestos de comida donde las risas eran más suaves y las luces más tenues. El lugar tenía un aire acogedor, las paredes estaban adornadas con fotos antiguas y recuerdos locales. Nos sentamos en una mesa apartada y pedimos 2 copas de vino tinto para aliviar la tensión acumulada entre nosotros. Mientras esperábamos nuestras bebidas, observé cómo sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de la mesa. Era evidente que ambos estábamos lidiando con sentimientos contradictorios. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. La pregunta resonó profundamente dentro de mí, no había respuestas fáciles ni caminos claros hacia adelante. No lo sé, respondí sinceramente mientras miraba por la ventana hacia las luces brillantes del festival exterior. El murmullo distante de risas y música parecía burlarse de nuestra situación complicada. El vino llegó y brindamos por momentos compartidos sin saber si era una celebración o una despedida anticipada a lo que habíamos comenzado a construir entre nosotros. Cada sorbo era una mezcla amarga de alegría y culpa, disfrutábamos del momento pero éramos conscientes del abismo que se abría bajo nuestros pies. Deberíamos regresar antes de que alguien note nuestra ausencia, sugerí después de unos minutos llenos de tensión silenciosa. Cada palabra pronunciada parecía pesar más que antes. Sabía muy bien lo que estaba arriesgando al involucrarme emocionalmente con él. Al salir del bar, la noche había avanzado aún más y la feria continuaba vibrante con vida alrededor nuestro, pero yo tenía la sensación inquietante de estar caminando sobre hielo fino. Las luces parpadeantes parecían burlonas mientras nos dirigíamos nuevamente hacia donde estaban los demás. Cada paso dado era una lucha interna entre continuar este juego peligroso o dar marcha atrás antes de perderme completamente en esta atracción prohibida. Sin embargo, algo dentro me decía que ya era demasiado tarde para volver atrás, habíamos cruzado una línea invisible y ahora debíamos enfrentar las consecuencias. Al llegar al lugar donde estaban los demás miembros de la familia riendo despreocupadamente, sentí como todo cambiaba nuevamente. Volví a ser invisible entre ellos mientras sonreían sin saber nada sobre lo ocurrido esa noche mágica pero también aterradora. La presión aumentaba dentro mío mientras intentaba actuar normal frente a todos, cada risa ajena resonaba como un eco distante recordándome lo lejos que estaba ya del camino habitual elegido años atrás junto a mi pareja. A medida que avanzaban las horas y caía la noche profunda sobre Sevilla llena de promesas ocultas e ilusiones perdidas por cumplir, sabía muy bien que este viaje apenas comenzaba a desentrañar secretos guardados durante tanto tiempo. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas de la habitación, iluminando los recuerdos de la noche anterior. Pasamos la noche juntos y cada instante compartido parecía un eco que reverberaba en mi mente. Miré hacia el lado donde él había estado dormido, ahora vacío, y una sensación de pérdida me invadió. La realidad del regreso a casa se cernía como una sombra sobre mí. Mientras me vestía, recordé el rostro de mi pareja al despedirse antes del viaje. Había un brillo en sus ojos que no había visto en años, pero ahora se sentía distante como si perteneciera a otra vida. La conexión que había sentido con mi hijastro me había hecho cuestionar todo lo que conocía sobre el amor y la lealtad. Caminé hacia la ventana y observé las calles de Sevilla despertando lentamente. Los colores vibrantes de la ciudad contrastaban con el gris que se acumulaba en mi pecho. El desayuno fue un acto mecánico. Todos parecían ajenos a la tormenta emocional que me consumía. Conversaciones triviales sobre el clima y anécdotas familiares llenaban el aire,
mientras yo luchaba por mantener una expresión neutral. A veces nuestras miradas se cruzaban, y en esos breves instantes, todo lo demás desaparecía. Era un juego peligroso pero también electrizante. El día transcurrió entre visitas a monumentos y paseos por mercados llenos de vida. Cada risa compartida me recordaba lo frágil que era esa felicidad momentánea. En uno de los bares locales, donde las luces tenues creaban un ambiente acogedor, mis pensamientos divagaron hacia lo que significaría regresar a casa sin haber resuelto nada. Durante una pausa para tomar algo, mi pareja se acercó para hablarme. Su tono era alegre, pero había algo en su mirada que despertó mis dudas. ¿Te estás divirtiendo? Me alegra verte sonreír, dijo con una sonrisa amplia. Su voz sonaba sincera, pero yo sabía que detrás de esa fachada había un abismo entre nosotros. «Sigues un buen viaje», respondí con una sonrisa forzada. Mientras hablábamos noté cómo su mano buscaba la mía para entrelazarse en un gesto familiar que solía ser reconfortante pero ahora solo me llenaba de confusión. Al caer la tarde decidí dar un paseo sola por las calles empedradas. La brisa suave acariciaba mi rostro mientras pensaba en lo que realmente quería. Las luces festivas comenzaron a encenderse alrededor mío, cada destello parecía susurrar promesas ocultas y deseos reprimidos. Fue entonces cuando escuché risas detrás de mí y giré para ver a mi hijastro acercándose junto a unos amigos. Su presencia iluminó el ambiente de inmediato, era como si todo se detuviera a su alrededor. Las risas cesaron al notar mi mirada fija en él. ¿Te gustaría acompañarnos?, preguntó con un brillo travieso en los ojos. No quiero interrumpir, respondí rápidamente sintiendo cómo las palabras salían sin pensar. Para nada, insistió él con una sonrisa despreocupada. Siempre hay espacio para ti. Esa invitación resonó profundamente dentro de mí, era difícil resistirse al magnetismo que emanaba. Decidí unirme a ellos y pronto nos encontramos riendo bajo las luces brillantes de la feria nuevamente. Cada momento compartido reforzaba ese vínculo inesperado entre nosotros, una conexión que desafiaba toda lógica y razón. Más tarde esa noche, mientras caminábamos hacia uno de los juegos mecánicos más grandes del lugar, él tomó mi mano sin dudarlo ni un segundo. El contacto fue eléctrico, cada fibra de mi ser respondió a ese gesto simple pero cargado de significado. Cuando subimos al juego y comenzamos a descender rápidamente desde lo alto, sentí como el aire me envolvía y como todas mis preocupaciones parecían desvanecerse por un instante fugaz. En medio del caos del descenso grité junto a él, nuestras voces se mezclaron creando una melodía única. Al bajar del juego, ambos respirábamos pesadamente por la adrenalina acumulada. Esto es solo el comienzo, dijo él con una sonrisa pícara mientras nos alejábamos del bullicio hacia un rincón más tranquilo del recinto ferial. Nos encontramos sentados en un banco apartado bajo las estrellas titilantes del cielo sevillano. Allí compartimos confidencias bajo el manto nocturno, cada palabra pronunciada era como abrir una puerta hacia nuevos horizontes inexplorados. Siempre he admirado tu forma de ver la vida, confesó él en voz baja mientras mantenía su mirada fija en mí. Las palabras flotaron entre nosotros como si fueran promesas silenciosas esperando ser cumplidas. En ese instante comprendí lo lejos que estaba dispuesta a llegar por sentirme viva nuevamente, por encontrarme fuera del papel asignado durante tantos años. La noche avanzó lentamente y nuestros corazones latían al mismo ritmo frenético e incontrolable, sabíamos que estábamos cruzando líneas invisibles pero irresistibles al mismo tiempo. Sin embargo, al regresar al hotel sentí como la culpa comenzaba a apoderarse nuevamente de mí, ese peso inconfundible era difícil de ignorar cuando pensaba en lo que dejábamos atrás. Vidas entrelazadas por compromisos familiares y expectativas sociales impuestas desde hace mucho tiempo. El regreso al hogar prometía ser complicado, las miradas furtivas entre nosotros serían difíciles de ocultar ante los demás miembros de la familia cuando volviéramos a nuestra rutina habitual. Pero también había algo liberador en reconocer esa atracción prohibida, era como haber encontrado una parte olvidada e inexplorada dentro mío. El día siguiente amaneció gris y nublado, tal vez reflejando mis sentimientos encontrados ante lo inevitable, volver a enfrentar nuestra realidad cotidiana tras este viaje revelador e inquietante lleno de secretos compartidos bajo cielos estrellados.
El camino hacia casa estuvo marcado por silencios incómodos llenos de pensamientos no expresados ni discutidos abiertamente. Mientras conducíamos juntos hacia nuestro destino final comprendí cuán frágil podía ser esta nueva conexión construida sobre bases inestables e inciertas. Al llegar finalmente al hogar familiar sentí como todo volvía repentinamente al orden establecido, cada objeto conocido ocupando su lugar habitual parecía observarnos desde su rincón silencioso. Los días siguientes transcurrieron lentamente mientras intentábamos retomar nuestras vidas anteriores, cenas familiares donde las conversaciones eran superficiales e insípidas comparadas con aquellas noches mágicas pasadas juntos. Cada vez que nuestros caminos se cruzaban surgían chispas invisibles llenas de promesas no cumplidas. Sin embargo, sabía muy bien cuánto más complicado sería mantener este secreto oculto sin caer en tentaciones peligrosas ni arriesgarlo todo por algo tan incierto como esta atracción prohibida. Los días se deslizaron entre mis dedos, como arena fina en una playa del sur. La rutina se instaló de nuevo con su carga de silencios incómodos y miradas furtivas. Las cenas familiares, una vez llenas de risas y anécdotas, se convirtieron en un mero ritual. Las conversaciones eran superficiales, carentes de la chispa que había encendido mi corazón durante el viaje a Sevilla. Un mensaje inesperado de mi pareja llegó una tarde. Su tono era inquisitivo, cuestionando mi ausencia y la distancia que parecía crecer entre nosotros. ¿Estás bien?, decía. La pregunta resonó en mi mente como un eco inquietante. ¿Realmente estaba bien? No podía responder con sinceridad sin arriesgarlo todo. Mientras tanto, el hijastro comenzaba a mostrar signos de inquietud. En una conversación casual, mencionó que tenía planes para dejar la ciudad en unas semanas. Su voz temblaba ligeramente al compartirlo, como si supiera que sus palabras tendrían un impacto profundo en mí. La idea de su partida me llenó de ansiedad. Perderlo significaría perder también esa conexión única que habíamos encontrado. La incertidumbre se apoderó de mis pensamientos. ¿Qué haría yo sin esos momentos robados? ¿Sin las miradas cómplices que compartíamos? Una parte de mí deseaba gritarle a mi pareja lo que realmente sentía, confesarle la verdad sobre lo que había surgido entre nosotros. Pero el miedo a perderlo todo me mantenía cautiva en un silencio ensordecedor. Una noche, mientras caminábamos por las calles empedradas de Sevilla, el ambiente festivo me envolvía como un abrigo cálido. Las luces brillantes y los sonidos alegres parecían burlarse de mi angustia interna. El hijastro se acercó a mí, y me tomó del brazo con un gesto suave pero firme. ¿Qué harás cuando me vaya?, preguntó con una mirada seria que contradecía la alegría del momento. No lo sé, respondí honestamente sintiendo como el nudo en mi estómago se apretaba aún más. Quizás deberíamos disfrutar del tiempo que nos queda. Pero no puedo dejarte así, dijo él, su voz llena de determinación. La conexión entre nosotros creció más intensa en ese instante, pero también lo hizo la presión sobre mis hombros. Sabía que debía tomar una decisión pronto, cada día que pasaba era un recordatorio de lo efímero que era todo esto. Al regresar a casa esa noche, el mensaje de mi pareja seguía presente en mi mente. ¿Estás bien?, resonaba como un mantra inquietante mientras intentaba conciliar el sueño. Pasamos la noche juntos en un mar de dudas y deseos reprimidos, cada uno girando en su propio torbellino emocional. Las horas transcurrieron lentas hasta que finalmente caí en un sueño agitado lleno de imágenes confusas, risas perdidas, promesas no cumplidas y dos caminos divergentes ante mí. Al día siguiente decidí salir a caminar por los barrios antiguos para despejarme la mente. Las calles estaban llenas de gente disfrutando del sol y las festividades, sin embargo, yo solo veía sombras donde antes había luz. Cada rincón me recordaba momentos compartidos con él, nuestras risas bajo las luces brillantes y los secretos susurrados entre nosotros. Fue entonces cuando recibí otro mensaje de mi pareja: te necesito aquí. El corazón se me encogió al leer esas palabras, sentí como el peso del deber comenzaba a aplastarme nuevamente. ¿Era justo seguir así? La respuesta parecía tan lejana como las estrellas en el cielo nocturno. Mientras tanto, el hijastro apareció inesperadamente frente a mí esa tarde cuando regresé a casa. Su expresión era seria y decidida, podía sentir la tensión palpable entre nosotros. Necesito hablar contigo, dijo sin rodeos.
Asentí lentamente mientras me guiaba hacia un rincón tranquilo del patio trasero donde podíamos hablar sin ser interrumpidos por las voces familiares dentro de casa. Me voy pronto, comenzó él nuevamente, esta vez con una tristeza profunda en sus ojos. No quiero irme sin saber cómo te sientes realmente. Mis pensamientos giraron frenéticamente mientras consideraba mis opciones, cada palabra parecía tener un peso inmenso sobre mis hombros cansados. Lo sé, respondí finalmente con voz casi inaudible. Pero no puedo arriesgarlo todo por esto. Él frunció el ceño ante mis palabras como si le hubiera dado una respuesta inaceptable. ¿Y qué hay de nosotros? ¿No significa nada? Su voz tembló ligeramente mientras hablaba, podía ver cómo luchaba contra sus propias emociones. Miré hacia otro lado para evitar su penetrante mirada. Sabía que estaba al borde del abismo emocional y cada palabra podía llevarme más cerca del precipicio o alejarme aún más hacia la seguridad engañosa de mi vida actual. Significa mucho, admití al fin, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar sin previo aviso. Pero tengo miedo a perderlo todo. El silencio pesó entre nosotros como una nube oscura antes de una tormenta inminente. Ambos sabíamos que estábamos atrapados en una red complicada tejida por decisiones pasadas e incertidumbres futuras. Finalmente rompió el silencio. Si no hacemos algo ahora, podría ser demasiado tarde. Su declaración resonó profundamente dentro de mí. Sabía que cada segundo contaba y las decisiones debían tomarse antes de que fuera demasiado tarde para ambos. En ese instante crucial comprendí que debía enfrentar mis miedos o quedarme atrapada para siempre entre dos mundos incompatibles. Pero antes incluso de poder articular cualquier pensamiento claro o decisión definitiva, escuchamos ruido proveniente del interior, voces elevándose rápidamente seguidas por pasos apresurados hacia nuestra dirección. El momento decisivo estaba llegando. La confusión reinaba en mi mente mientras las voces se acercaban. El bullicio de la fiesta resonaba a nuestro alrededor, pero todo lo que podía pensar era en lo que estaba a punto de suceder. La euforia del momento se mezclaba con un temor palpable. ¿Qué pasaría si alguien nos descubría? La posibilidad de ser expuestos me llenaba de adrenalina, pero también de una angustia insoportable. El hijastro me miró con una intensidad que me hizo dudar. Su expresión reflejaba un torbellino de emociones, y por un instante el mundo exterior se desvaneció. Solo existíamos nosotros dos, atrapados en un instante suspendido en el tiempo. ¿Qué hacemos?, preguntó en voz baja, apenas audible por encima del ruido festivo. No sabía cómo responder. Las palabras se atascaban en mi garganta. Las voces se acercaban más y más, y el impulso de actuar rápidamente se volvió abrumador. Debemos escondernos, le susurré, sintiendo la urgencia apoderarse de mí. Nos movimos hacia un rincón más apartado del evento familiar, donde las luces titilantes apenas iluminaban el espacio. El aire estaba cargado de tensión, y la cercanía entre nosotros parecía electrificar el ambiente. Mientras nos refugiábamos detrás de unos arbustos decorativos, el sonido del bullicio se desvaneció momentáneamente. En ese silencio improvisado, nuestras miradas se encontraron nuevamente y comprendí que no había vuelta atrás. No puedo seguir así, confesé casi sin darme cuenta. Necesito saber qué sientes realmente. Él dudó un momento antes de responder. Siento que esto es real, pero no sé cómo manejarlo. La sinceridad en su voz resonó en mí como un eco profundo. Tenía miedo de lo que eso significaba para ambos. La atracción que habíamos compartido era intensa y peligrosa. En ese instante crítico una risa estrepitosa proveniente del grupo familiar nos sacó del trance emocional. La realidad regresó como una ola aplastante, teníamos que salir de allí antes de ser descubiertos. Nos movimos lentamente hacia la zona principal del evento, intentando actuar con naturalidad mientras nuestra conexión seguía palpitando entre nosotros. A medida que avanzábamos entre la multitud festiva, sentí como la presión del tiempo comenzaba a aumentar. Cada segundo contaba y cada mirada furtiva era una amenaza potencial a nuestra relación secreta. La idea de confesar lo que sentía pesaba sobre mis hombros como una losa. La noche continuó su curso entre risas y bailes ajenos a nuestras preocupaciones internas, pero yo no podía disfrutar plenamente del ambiente festivo.
Mis pensamientos giraban en torno a las decisiones que debía tomar, debería arriesgarlo todo por esta conexión. La culpa me asaltaba constantemente, si mi pareja llegara a enterarse. En medio de esta tormenta emocional, ocurrió algo inesperado. Un accidente durante una presentación artística hizo que todos los ojos se volvieran hacia el escenario donde varios artistas intentaban realizar malabarismos con antorchas encendidas. Un tropiezo provocó una caída espectacular, las llamas danzaron peligrosamente cerca del público y gritos llenaron el aire. El caos reinante creó una distracción perfecta para nosotros dos, aprovechamos la confusión para alejarnos rápidamente hacia un rincón más apartado donde podíamos hablar sin ser interrumpidos ni observados. «Esto cambia todo», dije alzando la voz por encima del murmullo lejano mientras recuperábamos el aliento tras la carrera improvisada. «Sí», respondió él con seriedad, «pero ¿qué significa para nosotros?» Sus ojos reflejaban tanto deseo como miedo ante lo desconocido. «Debo decidir si quiero arriesgarme», respondí con sinceridad mientras luchaba contra la incertidumbre que me rodeaba como un manto pesado. De repente sentí el impulso irrefrenable de acercarme más a él, nuestros cuerpos casi tocándose mientras nuestras respiraciones se entrelazaban en un ritmo acelerado por la adrenalina del momento reciente. Era como si todo lo demás hubiera desaparecido, y solo existiéramos nosotros dos en ese rincón oscuro y apartado. «¿Y si no hay vuelta atrás?», pregunté con voz temblorosa ante la posibilidad inminente de perderlo todo si decidía seguir adelante con esto. «Es mejor vivir intensamente aunque sea solo por ahora», sugirió él con determinación mientras su mirada buscaba la mía profundamente. Su respuesta resonó dentro de mí como un tambor lejano, había algo liberador en esa idea arriesgada aunque también aterradora. Pero justo cuando comenzábamos a acercarnos nuevamente emocionalmente, las luces brillantes comenzaron a apagarse gradualmente alrededor nuestro, los organizadores anunciaron el final del evento. El pánico comenzó a invadirme al darme cuenta de que pronto tendríamos que regresar a nuestras respectivas realidades, él volvería a ser simplemente mi hijastro y yo seguiría siendo esa madrastra invisible atrapada en un matrimonio sin amor verdadero. Sin embargo, antes de poder procesar mis pensamientos o formular alguna decisión clara sobre nuestro futuro inmediato juntos o separados, escuchamos voces familiares llamándonos desde lejos, «ya es hora». El tiempo se había agotado más rápido de lo esperado y ahora debíamos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones ocultas bajo las luces festivas y los ecos lejanos de risas ajenas. Con cada paso hacia ellos sentí como nuestra conexión comenzaba a desvanecerse lentamente bajo el peso del deber familiar y las expectativas sociales impuestas sobre nosotros dos. Pero dentro mío aún ardía una chispa rebelde deseando desafiar esas normas establecidas aunque fuera solo por unos momentos más. La noche terminó abruptamente al volver al hogar familiar donde las sombras parecían cobrar vida nuevamente entre recuerdos añejos y promesas incumplidas. ¿Podría resistir esta lucha interna o sería capaz finalmente de liberar mis deseos ocultos? La mañana siguiente el eco de la noche anterior resonaba en mi mente como un mantra incesante. Las luces de la feria aún brillaban en mis recuerdos, pero la realidad se presentaba con su peso habitual. Al entrar en la cocina, vi a mi pareja sentado a la mesa, absorto en su café. Su presencia, aunque familiar, me parecía distante y ajena. La conversación que había escuchado la noche anterior entre él y un amigo regresó a mí con fuerza. «Ya no es la misma de antes», había dicho él, refiriéndose a mí. «Se ha perdido en su mundo». Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Era verdad? ¿Era yo una sombra de lo que solía ser? La idea de ser invisible me llenaba de un desasosiego profundo. Mientras servía el desayuno, una parte de mí deseaba que él notara mi inquietud, pero otra parte quería seguir con la farsa. El día avanzó lentamente y las horas se convirtieron en una lucha constante entre el deseo y el deber. En algún momento, recordé las promesas que me había hecho a mí misma antes del viaje, disfrutar del tiempo con mi familia y dejar atrás las preocupaciones. Sin embargo, cada risa compartida o mirada cómplice entre ellos se sentía como un recordatorio de lo que no podía tener. Esa tarde decidí salir a caminar por las calles empedradas de Sevilla. El aire fresco y los aromas del mercado me envolvieron mientras buscaba distracciones para calmar mis pensamientos turbulentos. En medio del bullicio, sentí una vibración en mi teléfono.
Era un mensaje del hijastro: ¿nos vemos más tarde? Necesito hablar contigo. El simple hecho de leer esas palabras encendió una chispa dentro de mí. La idea de un encuentro clandestino era tanto emocionante como aterradora. Mientras caminaba hacia el lugar acordado, cada paso resonaba como un tambor en mi pecho. El bar local donde nos encontraríamos era acogedor y lleno de risas ajenas, pero yo solo podía pensar en lo que significaría ese momento para nosotros dos. Al llegar, él ya estaba allí, apoyado contra la barra con una expresión seria pero expectante. Me saludó con una leve sonrisa que iluminó su rostro y me hizo olvidar por un instante todas mis dudas. ¿Estás bien?, preguntó al notar mi nerviosismo. Asentí sin poder articular palabras coherentes. Quería verte, continuó después de unos momentos de silencio incómodo. No puedo dejar esto así. Su declaración resonó en mí como un eco profundo. Había estado esperando escuchar algo así. ¿Qué quieres decir?, logré preguntar finalmente. Lo que pasó en la feria no fue solo un momento, dijo mirando hacia abajo antes de volver a encontrar mis ojos. Su sinceridad me desarmó y me hizo cuestionar todo lo que había estado evitando. Lo sé, respondí casi en susurros. La tensión entre nosotros creció palpable, el aire se volvió denso con expectativas no dichas. Quiero más, confesó él finalmente, acercándose un poco más hacia mí mientras nuestras miradas se entrelazaban en ese instante suspendido en el tiempo. Ese momento fue interrumpido por el sonido del móvil nuevamente. Era otro mensaje entrante, esta vez de mi pareja preguntando dónde estaba. La realidad volvió a golpearme con fuerza y el miedo se apoderó de mí nuevamente. No puedo seguir así, murmuré mientras luchaba por mantenerme centrada. Entonces tenemos que decidir, dijo él firmemente mientras tomaba mi mano suavemente sobre la barra del bar. La conexión era intensa y electrizante, cada latido parecía sincronizarse con sus palabras. ¿Qué quieres decir?, repetí sin darme cuenta de que ya sabía la respuesta. Un encuentro clandestino esta noche podría cambiar todo, propuso sin vacilar. Mis pensamientos se agolpaban mientras consideraba sus palabras, el dilema entre seguir atrapada en este matrimonio vacío o arriesgarlo todo por algo desconocido me dejaba paralizada. Pero al mismo tiempo, esa chispa rebelde dentro mío ardía más intensamente que nunca. El resto del día transcurrió entre pensamientos confusos y sentimientos encontrados hasta llegar a la noche esperada. Me vestí cuidadosamente, cada prenda parecía pesada sobre mis hombros cargados de dudas e inseguridades. Mientras salía discretamente de casa para encontrarme con él, sentí como las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse detrás mío. Al llegar al lugar acordado, noté cómo los nervios se transformaron rápidamente en anticipación cuando vi su figura esperándome bajo las luces tenues del bar donde nos habíamos encontrado anteriormente. Al acercarme a él comprendí que este encuentro podría ser decisivo para ambos, no solo sobre nosotros dos sino también sobre nuestras vidas enteras hasta ahora tan marcadas por la rutina y las expectativas ajenas. «Estás hermosa», dijo al verme llegar, sus palabras eran sencillas pero cargadas de significado para mí en aquel momento crítico. «Gracias», respondí sintiendo como mis mejillas se sonrojaban involuntariamente ante su mirada intensa e inquisitiva. Comenzamos a hablar sobre nuestras vidas cotidianas pero pronto nuestras conversaciones derivaron hacia lo inevitable. Nuestros sentimientos mutuos y las decisiones difíciles que debíamos tomar para poder vivir plenamente lo que estábamos empezando a experimentar juntos. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a explorar esos sentimientos sin restricciones ni miedos externos, sonó nuevamente mi teléfono. Era un mensaje urgente desde casa avisando sobre una situación inesperada relacionada con nuestra familia. La alegría se tornó confusión mientras trataba de procesar lo que eso significaría para nosotros dos. ¿Sería este encuentro nuestro último momento juntos? ¿O marcaría el inicio de algo aún más complicado? Las respuestas parecían estar fuera de alcance justo cuando comenzábamos a atrevernos a soñar juntos. La confusión me envolvía mientras miraba la pantalla de mi teléfono. El mensaje era claro, pero su contenido me llenaba de inquietud. La situación en casa no podía esperar, y el peso de la realidad caía sobre mí como una losa. Miré a mi hijastro que aún mantenía su expresión esperanzada, ajeno a la tormenta que se avecinaba. «No puedo dejar esto así», musité, más para mí que para él.
La idea de regresar a casa y enfrentar lo que había estado evitando me aterraba. Pero también sabía que no podía seguir viviendo en esta burbuja de deseo y complicidad. ¿Qué sucede?, preguntó él, su mirada curiosa se tornó preocupada al notar mi cambio de actitud. Es un mensaje hidalgo en casa. Necesito irme, respondí, tratando de contener la ansiedad que crecía dentro de mí. ¿Podemos hablar antes? Solo un momento, insistió, acercándose un poco más. El tiempo parecía detenerse mientras decidía entre quedarme un instante más o marchar. La conexión entre nosotros era palpable, y cada palabra intercambiada era un hilo que tejía algo más profundo. Sin embargo, el deber siempre había sido una parte fundamental de mi vida. No sé si podré volver a verte después de esto, admití con voz temblorosa. Él dio un paso hacia mí, como si intentara cerrar la distancia emocional que nos separaba en ese momento crítico. No tienes que decidir ahora. Solo piensa en lo que hemos compartido. La presión del momento se intensificó al recordar las risas durante las ferias y las confidencias compartidas bajo las estrellas. Esa chispa entre nosotros había crecido hasta volverse innegable. Pero el mundo real no se detendría por nuestros deseos. Lo haré, prometí antes de darme la vuelta y dirigirme hacia la salida del bar. Cada paso que daba sentía como si dejara atrás una parte de mí misma. Al llegar a casa, el ambiente estaba cargado de tensión. Mi pareja estaba sentado en la mesa, con una expresión grave en su rostro. ¿Dónde has estado?, preguntó sin rodeos. Tuve que salir a aclarar algunas cosas, respondí con evasión, intentando mantener la calma. Claro. ¿Pero qué es tan importante?, insistió él, cruzando los brazos sobre el pecho. Las palabras se amontonaban en mi garganta mientras buscaba cómo explicarle lo inexplicable, la atracción prohibida que había florecido entre nosotros durante el viaje y todo lo que eso implicaba para nuestro futuro. Necesitamos hablar sobre nuestra relación, finalmente logré decir, sintiendo como cada sílaba pesaba como plomo. Su mirada se endureció al escuchar mis palabras. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso hay algo más? No es fácil. Me siento perdida, admití con sinceridad desgarradora. Él suspiró profundamente antes de responder, siempre has estado perdida en esto. Su tono era frío y distante, reflejando una verdad dolorosa sobre nuestra vida juntos. El silencio llenó el espacio entre nosotros mientras procesábamos nuestras respectivas inseguridades ocultas. La conversación se tornó inevitablemente tensa, cada palabra parecía abrir viejas heridas sin sanar. ¿Es por él?, preguntó finalmente rompiendo el silencio con una acusación velada. No es así. No es solo eso, traté de explicar sin caer en detalles comprometedores ni dar lugar a sospechas infundadas. Sin embargo, sus ojos reflejaban desconfianza, sabía que había algo más detrás de mis palabras vacías. No puedo seguir así si hay alguien más involucrado. La angustia me invadió ante esa afirmación directa, no podía negar lo evidente sin traicionar mis sentimientos ni mis decisiones recientes. El miedo a perderlo todo comenzó a apoderarse de mí cuando recordé los momentos vividos con su hijo y cómo esos instantes habían cambiado mi percepción del amor y la conexión humana. El viaje cambió las cosas, murmuré finalmente, consciente del riesgo que corría al ser honesta sobre mis emociones desbordadas. Él se quedó inmóvil por un momento, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa e incredulidad ante mi confesión inesperada. ¿Qué quieres decir con eso? La pregunta resonó fuertemente en mi mente mientras buscaba las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable, los sentimientos ocultos por tanto tiempo y cómo habían comenzado a emerger durante esos días juntos en Sevilla. Pero justo cuando me preparaba para profundizar más en mis pensamientos, un estruendo proveniente del pasillo interrumpió nuestra conversación tensa y cargada de emociones reprimidas. Ambos nos giramos hacia la fuente del ruido. El corazón me dio un vuelco al ver a mi hijastro entrar abruptamente por la puerta principal con una expresión alterada y angustiada pintada en su rostro juvenil. «Mamá, necesitas venir rápido», exclamó sin aliento mientras sus ojos buscaban los nuestros desesperadamente. El mundo pareció desvanecerse alrededor mío mientras comprendía que esta interrupción no era solo un accidente, significaba que todo lo vivido hasta ese momento estaba a punto de cambiar drásticamente frente a nosotros tres.
Las sombras del pasado amenazaban con salir a la luz justo cuando comenzábamos a enfrentar nuestras verdades internas. Me quedé paralizada ante esa revelación abrupta. Ya nada sería igual después de este instante crucial donde todas nuestras decisiones llevarían consecuencias irreversibles.